Entendido. Me equivoqué en la estimación anterior y te pido disculpas. Aquí tienes una versión mucho más fiel al texto original que me diste. He quitado solo alrededor del 25 a 30%, principalmente repeticiones innecesarias, correcciones menores de nombres como Ur de Ur, Siquel Siquelm, frases que se repetían casi idénticas y algunos adornos muy redundantes. Mantengo la estructura principal, casi todos los detalles bíblicos, las reflexiones clave y la longitud general del guión original. 4.000 años. Ese es el tiempo que separa una decisión tomada en una tienda en el desierto del conflicto que hoy domina los titulares del mundo. Cuando misiles cruzan el cielo entre Israel e Irán, pocos perciben que están presenciando el capítulo más reciente de una rivalidad que comenzó con un solo hombre, Abraham, y con dos mujeres que jamás lograron compartir el mismo techo. Para entender cómo llegamos hasta aquí, necesitas volver al inicio. No al inicio político, no al inicio territorial, sino al inicio familiar. Porque este conflicto no nació en gabinetes diplomáticos ni en campos de batalla, nació dentro de una familia. Y es exactamente por eso que ninguna negociación ha logrado resolverlo en 4 milenios. La historia comienza en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera ubicada en lo que hoy es el sur de Irak. Allí vivía un hombre llamado Abraham. Tenía una esposa llamada Sarai, una posición social estable y absolutamente ningún motivo racional para abandonar todo. Pero entonces vino la voz. El texto de Génesis, capítulo 12, registra el llamado divino de forma directa, casi abrupta. Dios ordenó que Abraham dejara su tierra, su parentela y la casa de su padre para ir a una tierra que le sería mostrada. No había mapa, no había coordenadas, solo una promesa. Dios dijo que haría de él una gran nación, que bendeciría a los que lo bendijeran y maldeciría a los que lo maldijeran y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Era un paquete completo, descendencia numerosa, protección divina y relevancia histórica universal. Había solo un problema devastador con esta promesa. Sarai era estéril. El texto bíblico enfatiza este detalle antes incluso de narrar el viaje. Génesis 11, versículo 30, registra de forma clínica. Sarai era estéril, no tenía hijos. La promesa de una gran nación había sido hecha a un hombre cuya esposa no podía engendrar hijos. Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Tomó a Sarai, a su sobrino Lot, todos los bienes que habían acumulado y las personas que habían adquirido, y siguió en dirección a Canaán. Atravesó la tierra hasta la encina de Moré, cerca de Siquem. Y allí Dios apareció nuevamente, refinando la promesa. A su descendencia daría aquella tierra. Abraham construyó un altar. Era el primero de muchos. Cada altar marcaba un encuentro con el Dios que prometía lo imposible a un hombre que envejecía sin herederos. Los años pasaron, 5 años, 10 años. Abraham y Sarai continuaban sin hijos. La promesa permanecía suspendida en el aire, aparentemente inalcanzable. Y entonces vino la noche que lo cambiaría todo. Génesis 15 describe una escena extraordinaria. Dios llevó a Abraham fuera de la tienda y le pidió que mirara al cielo y contara las estrellas si era capaz. Así sería su descendencia. El texto dice que Abraham creyó en el Señor y esto le fue contado como justicia. Él creyó, pero Sarai seguía siendo estéril. Pon en perspectiva lo que significa vivir bajo esa tensión. Tienes una promesa divina de descendencia incontable. Crees en esa promesa al punto de abandonar todo y seguir hacia lo desconocido. Y cada día que pasa, cada mes que la menstruación de tu esposa confirma que no hay embarazo, la distancia entre la promesa y la realidad parece aumentar. Abraham tenía 85 años, Sarai tenía 75. La biología gritaba que el tiempo se había acabado. Fue en ese contexto de desesperación silenciosa que Sarai tomó una decisión que reverbera hasta hoy. Génesis 16 comienza con ella presentando una propuesta a su marido. Ella reconoció que el Señor la había impedido de tener hijos. No cuestionó a Dios, no se quejó de la promesa, pero ofreció una solución práctica, culturalmente aceptable en la época. Tenía una sierva egipcia llamada Agar. Sarai sugirió que Abraham tomara a Agar como concubina para que a través de ella pudiera tener hijos. Era una práctica común en el antiguo Oriente Medio. El texto dice solamente que Abraham atendió a la voz de Sarai. No hay registro de oración, consulta divina o cuestionamiento.
Después de 10 años viviendo en Canaán, esperando el cumplimiento de la promesa, Abraham aceptó la solución humana para un problema que Dios había prometido resolver de forma divina. Sarai tomó a Agar y se la dio por mujer a Abraham. Agar concibió rápidamente y aquí comenzó el primer conflicto. Cuando Agar percibió que estaba embarazada, comenzó a mirar a su señora con desprecio. Sarai, que había orquestado todo el arreglo, no soportó la mirada de su propia sierva. Sarai confrontó a Abraham, el agravio que ella sufría era culpa de él. Abraham respondió devolviendo la responsabilidad. Agar era sierva de Sarai y estaba en sus manos que hiciera lo que bien le pareciera. Sarai afligió a Agar con tal dureza que Agar huyó al desierto. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente en el camino de Sur. Agar se convirtió en la primera persona en la Biblia en recibir la visita del ángel del Señor. El ángel le dio una orden difícil, debía volver y someterse a Sarai. Pero junto con la orden vino una promesa, multiplicaría grandemente su descendencia. El hijo que llevaba se llamaría Ismael, porque el Señor había oído su aflicción. El ángel añadió que Ismael sería un hombre salvaje, un asno montés entre los hombres, su mano contra todos y la mano de todos contra él, y habitaría en presencia de todos sus hermanos. Era una profecía de conflicto perpetuo. Agar volvió, se sometió a Sarai y dio a luz un hijo a quien Abraham llamó Ismael. El patriarca tenía 86 años. Durante 13 años, Ismael fue el único hijo de Abraham y asumió el papel de primogénito. Entonces Dios apareció nuevamente. Abraham tenía 99 años cuando el Señor estableció una alianza formal. Cambió su nombre a Abraham y el de Sarai a Sara, y anunció que Sara daría a luz un hijo llamado Isaac, con quien establecería la alianza perpetua. Abraham intercedió por Ismael, ojalá que Ismael viva delante de ti. Dios bendijo también a Ismael, diciendo que lo haría fructificar y multiplicar grandemente y que engendraría 12 príncipes y se convertiría en una gran nación. Pero la alianza específica y eterna sería con Isaac. Sara concibió y dio a luz a Isaac cuando Abraham tenía 100 años. El niño imposible había llegado. Isaac creció y fue destetado. Abraham preparó un gran banquete y durante esa fiesta el conflicto explotó. Sara vio al hijo de Agar burlándose y exigió que Abraham expulsara a la sierva y a su hijo. El hijo de aquella esclava no debería heredar junto con Isaac. Esto pareció muy penoso a Abraham, pero Dios le dijo que escuchara a Sara. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, tomó pan y un odre de agua, se los dio a Agar y despidió a la madre y al muchacho. Agar partió vagando por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua, colocó a Ismael debajo de un arbusto, se alejó y lloró. Dios oyó la voz del muchacho. El ángel llamó a Agar desde el cielo y le ordenó que no temiera, que levantara al muchacho, porque de él haría una gran nación. Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo. Ismael sobrevivió, creció en el desierto de Parán y se convirtió en arquero. Sus 12 hijos se convirtieron en 12 príncipes. Sus descendientes, los ismaelitas, se esparcieron por el desierto y con el tiempo se mezclaron con las tribus árabes. La tradición islámica identifica a Ismael como ancestro de Mahoma y de los árabes. Los descendientes de Isaac siguieron otro camino, Jacob recibió el nombre de Israel y sus 12 hijos formaron las 12 tribus de Israel. ¿Dónde entra Irán en esta historia? Los persas no descienden directamente de Ismael, eran un pueblo indoeuropeo distinto. Inicialmente fueron aliados, Ciro el Grande permitió que los judíos exiliados regresaran y reconstruyeran el templo. La tensión surgió más tarde. La conquista islámica del siglo VII transformó Persia, que se islamizó gradualmente. La Revolución Islámica de 1979 completó la transformación. Irán se convirtió en una república teocrática que adoptó la oposición a Israel como pilar de su política exterior. Aunque Irán no desciende biológicamente de Ismael, heredó la antigua tensión, Ismael versus Isaac, el hijo de la sierva versus el hijo de la promesa. La herida de 4.000 años. Hay quienes argumentan que esta interpretación simplifica demasiado la geopolítica moderna. El conflicto entre Israel e Irán involucra petróleo, influencia regional, programas nucleares y grupos como Hezbollah y Hamás. No se puede reducir todo a una pelea familiar de hace 4 milenios, pero tampoco se puede ignorar el sustrato profundo. Los dos hermanos se reunieron por última vez en el funeral de Abraham. Isaac e Ismael sepultaron juntos a su padre en la cueva de Macpela.
La tragedia de esta historia no está en la maldad de sus personajes. Sara no era malvada al ofrecer a Agar. Agar no era villana al sentir orgullo. Abraham no era cruel al aceptar el arreglo o al mandar lejos a Ismael. Todos estaban intentando hacerlo mejor con las circunstancias que tenían y aún así el resultado fue catastrófico. 4.000 años de conflicto nacieron no de villanía, sino de humanidad, de impaciencia ante las promesas de Dios, de soluciones humanas para problemas que pedían espera divina, de celos, miedo y orgullo herido. Pequeñas decisiones comprensibles en el momento que desencadenaron consecuencias imposibles de revertir. Hoy, 4.000 años después, el mundo todavía lidia con las consecuencias de una noche en que un hombre entró en la tienda de la sierva de su esposa. Lo que parecía resolver un problema creó un conflicto que ninguna guerra ha logrado terminar y ninguna paz ha logrado curar. Y si esta historia sobre el origen del conflicto te ha impactado, entonces no te pierdas nuestro próximo video donde te mostraremos cómo era la vida en Sodoma.